Sean todos muy bienvenidos a este programa. Una vez más, deseamos compartir un tema de la Biblia que nos ayude a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual y a mejorar la calidad de vida en nuestra familia de manera especial. Hoy estaremos hablando acerca de la paciencia. Se ha dicho muy poco de la paciencia y se necesita mucho de ella. Por tanto, me gustaría que en este momento podamos orar para pedir la bendición de Dios, para poder comprender cada una de las anotaciones y detalles con respecto a este tema. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes la oportunidad de hablar, de reflexionar sobre este tema como es el tema de la paciencia, algo tan importante en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida diaria. Permite que al estudiar tu palabra podamos sentir que crecemos en la fe, en el conocimiento y que también tenemos una relación más estrecha y personal contigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, alguien dijo que la diferencia entre un padre y su hijo está en la experiencia. Qué bueno que nosotros como padres podamos dar la mejor experiencia a nuestros hijos y podamos disfrutar al mismo tiempo una linda experiencia con ellos. Que la paciencia nos ayude para hacer de esto una realidad. Cuando hablamos de la paciencia, tenemos que referirnos a ella como el don de Dios. Si vamos a la Biblia, en Gálatas capítulo 5, verso 22, leemos: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y continúa. Pero qué curioso es que nos pone en cuarto lugar la paciencia. ¿Cuán pacientes somos? Sería una buena pregunta. El fruto del Espíritu que llamamos paciencia nos va a ayudar a nosotros a pelear la buena batalla y a terminar la carrera de la fe, que es justamente la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros en este tiempo, en el cual se requiere una fe madura, una fe inteligente, una fe responsable, una fe que pueda representar dignamente el legado que Dios nos ha dado en la persona de Cristo Jesús. Que nosotros, de la misma manera que Cristo Jesús pudo confiar y esperar pacientemente en el cumplimiento de las promesas de su Padre Celestial, nosotros como hijos de Dios hoy también podamos vivir confiando absolutamente en la voluntad divina, con toda la paciencia que se necesite. Hebreos capítulo 12, verso 1. Allí leemos: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé a cuántos le gusta el atletismo, pero lo cierto es que el ejercicio físico no a todo el mundo le gusta, pero sí todos lo necesitamos. Y vamos a ver que si queremos tener una vida espiritual saludable, necesitamos hacer este ejercicio espiritual, esta carrera de la fe. Nosotros necesitamos hoy practicar cada uno de los ejercicios espirituales que Dios nos ha dado, como es orar, estudiar la Biblia, testificar y mantener un testimonio que nos ponga a nosotros en relación directa con Dios, pero que también nos ponga a nosotros en relación directa con nuestros semejantes, para que el testimonio de Cristo Jesús esté siendo una realidad. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora nos dice, si queremos tener paciencia, debemos de considerar a Jesús,
¿De qué manera? Como dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que nosotros no perdamos la paciencia por mucho que tengamos que sufrir, por mucho que tengamos que esperar. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir en medio de las desgracias, en medio del dolor y a pesar de cualquier adversidad que se presente. ¿Qué es la paciencia? Es la virtud que acompaña a la persona que tiene que hacer grandes obras a pesar de el riguroso esfuerzo que tenga que poner y todo el empeño al cual tenga que consagrarse. Hoy vamos a ver que la paciencia también es calma y tranquilidad. Qué lindo que nosotros estemos calmados en medio de la tormenta y que estemos tranquilos en medio de los problemas. Nosotros necesitamos la paciencia para esperar y estamos llamados a esperar con esperanza. Por tanto, la paciencia es la capacidad que nos permite a nosotros realizar todas esas actividades difíciles que no nos gustan, que no nos agradan, pero que son necesarias hacer, que son necesarias realizar. Esas actividades que suelen ser tan pesadas que parecieran imposibles de realizar. Pero en el nombre precioso de Cristo Jesús y con la ayuda de su paciencia, nosotros podemos realizarlas para su gloria y para su honra. Ahora, ¿qué podemos decir de la paciencia? Que más que tolerancia es benevolencia, que más que generosidad es lealtad, que más que simpatía es clemencia, que más que amabilidad es benignidad y que más que bondad es mansedumbre. Qué lindo que nosotros podamos tener la paciencia con todas estas características y detalles que muestran el uso justo de ella. ¿Cuán importante es entonces la paciencia? Podemos decir que es muy importante. Se requiere paciencia para emprender todas las tareas de la vida diaria. Se requiere paciencia para entender y comprender la realidad de las cosas. Se requiere paciencia para tener un mayor alcance y para poder tener un mayor discernimiento en nuestra forma de pensar. Constantemente estamos llevados a pensar con agudeza y perspicacia ante los temas incómodos que nos acechan o los temas difíciles que nosotros tengamos que tratar. Vamos a ver que la palabra de Dios nos habla de la perfección. Nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero para nosotros ser perfectos, justamente necesitamos la paciencia. ¿Qué es lo que nos dice nosotros en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4? Vamos a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es muy importante la paciencia, pero también es importante que tengamos un desarrollo completo de la paciencia. Como dice acá, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nosotros necesitamos aguardar con paciencia en las promesas divinas y no vamos a abandonar la fe, no vamos a abandonar la confianza, no vamos a dejar de tener esa paciencia hasta el momento en que recibamos cada una de las cosas que le estamos pidiendo. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 37 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande remuneración de galardón. Versículo 36. Y porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Queremos recibir las promesas de Dios, pero necesitamos la paciencia, porque la paciencia es la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios de manera apropiada. Y cuando nosotros tenemos paciencia y hacemos la voluntad de Dios de manera apropiada, entonces el resultado es la bendición, el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Y tenemos una razón para hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el versículo 37 nos dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si algo el mundo está deseando es que venga Jesucristo a buscar a sus hijos. Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él venga, ¿hallará esa paciencia en nuestros corazones que nos permitirá salir airosos en medio de las dificultades del fin del tiempo? En la prueba de nuestra fe cristiana se experimenta la paciencia. Por eso somos probados. Justamente cuando estamos siendo probados, tendemos a sacar lo peor de nosotros, pero es la paciencia lo que saca lo mejor. Es decir, cuando nosotros tenemos paciencia, decimos no al mal humor. Cuando nosotros tenemos paciencia, decimos no a la murmuración. Cuando nosotros tenemos paciencia, nosotros esperamos en la voluntad divina. Debemos de presentar nuestras dificultades a Dios. No nos vamos a quedar con esas dificultades que nos hacen tanto mal. Nosotros las vamos a presentar a Dios sabiendo que Él es nuestro escudo y nuestro baluarte. Porque sinceramente la paciencia cobra significado cuando nosotros estamos en comunión, en sintonía, en relación directa con nuestro Padre Celestial. Salmos capítulo 40. Allí encontramos el testimonio de David. El versículo 1 reza de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová. Nosotros estamos llamados a esperar en Jehová, pero de manera paciente. Nos dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Él no estaba esperando otras cosas, estaba esperando a Jehová porque él reconocía que solo el problema que él tenía podía ser resuelto por el Dios único, por el Dios verdadero, por el Dios creador de cielo y tierra y de todas las cosas cuando puedan existir. El versículo 2 nos dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué maravilloso es que nosotros podamos ver, como dice el versículo 1, que Jehová se inclina a nosotros y oye nuestro clamor y entonces nos hace sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles que parece que no podemos más? Pero es allí cuando el poder de Cristo Jesús se hace presente. Y hoy, qué lindo es que podemos contar con la paciencia como un arma maravillosa para nosotros esgrimir contra cualquier dificultad que nos pueda estar acechando. Salmos 40, verso 3, nos dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, que nosotros necesitamos tener paciencia como tuvo David para poder ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestro favor. Y es ese testimonio el que ayudará a que las personas que no han aceptado a Dios como verdadero, a las personas que no han aceptado a Jesús como único Salvador personal para sus vidas, lo puedan hacer antes que sea demasiado tarde. Como dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hoy necesitamos aceptar la paciencia de Dios, el fruto del Espíritu, paciencia, el don de Dios llamado paciencia, como la garantía de nuestra salvación. Porque si tenemos paciencia, vamos a poder comprender los propósitos que Dios tiene para con nosotros cada día. Ante el desasosiego del mundo, ante la insatisfacción que hoy reina, se requiere paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien
que lucha para desanimarnos, a alguien que lucha para desalentarnos. Y cuando nosotros tenemos paciencia, la paciencia de Dios en nuestro corazón, entonces el príncipe del mal, yo le llamo el tramposo, no va a encontrar en nuestro corazón, en nuestra vida, un terreno propicio para que pueda florecer el desánimo o que caigamos víctimas de la tentación. Por tanto, hoy nosotros necesitamos encontrar ese fruto del Espíritu que se llama paciencia. No lo vamos a encontrar en las demás personas, sino tenemos que encontrarlos en nosotros, porque hoy le estemos dando a Cristo Jesús la oportunidad de entrar a nuestra vida. Necesitamos la paciencia para no desanimarnos. Necesitamos la paciencia para hacer frente al desaliento. Necesitamos la paciencia para poder enfrentar la lobreguez y para poder vencer la aflicción que tanto daño nos hace. Debemos ver nuestras acciones y debemos escuchar nuestras palabras. Necesitamos procurar que tanto las acciones como nuestras palabras estén en armonía con nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que estar reflejando constantemente el carácter de Cristo, porque para eso justamente es que recibimos la paciencia. Nosotros hoy necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Hoy necesitamos abrirnos a la paciencia para que la paciencia pueda hacer su obra maravillosa, su obra completa en nosotros y podamos entonces así tener esperanza. Esto solo será posible haciendo un esfuerzo personal. ¿Estamos dispuestos? Las demás personas nos quieren ayudar, pero no pueden hacerlo, porque la paciencia es algo que recibimos de manera personal y es algo que solo recibimos de nuestro buen Dios. El carácter necesita ser modelado por la paciencia. Todos dedicamos tiempo a la oración, pero si nosotros oramos con fe, pero no lo hacemos con paciencia, entonces se pierde el significado de la oración, porque es la oración acompañada de la fe realizada pacientemente la que nos va a dar a nosotros justamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo lo que nosotros pedimos y elevamos a Dios en nuestra soledad, allí en el cansancio de nuestra vida, todos los pedidos que nosotros le hacemos a Él van a encontrar respuesta en la medida que nosotros estemos preparados para recibir esa respuesta. Muchas veces Dios responde sí, otras veces responde no, pero otras veces responde espera. Y ahí está en que nosotros podamos ver el valor que tiene la paciencia para nosotros aceptar cualquier tipo de respuesta que Dios nos dé. Ahora, la paciencia nos ayuda justamente en la diferencia que hay en esperar que llegue el momento. Porque si Dios responde, espera, necesitamos entonces ahí la paciencia. Justamente la paciencia de Dios es la que nos da la paz que necesitamos nosotros de saber que hemos confiado en Dios, quien todo lo puede resolver. Confiado en Dios, quien todo lo conoce. Confiado en Dios cada uno de los asuntos que preocupan nuestra mente y que perturban nuestra conciencia. Hoy vamos a ver que es tiempo de esperar en Dios. Es tiempo de ejercitar la paciencia. Necesitamos paciencia para aceptar su voluntad. Necesitamos paciencia para pasar el momento de aflicción que tanto está golpeando a la humanidad hoy en día. Nuestro concepto de paciencia no siempre es un concepto claro. Nuestro concepto de paciencia no siempre es un concepto correcto. Y por lo tanto, nosotros necesitamos confiar menos en nosotros y confiar más en la gracia de Dios, que siempre obrará a nuestro favor, que siempre va a estar obrando para nuestra salvación. ¿Cuál ustedes creen que sea el propósito de Dios? El propósito divino es que la paciencia produzca experiencia y que esa experiencia nos dé a nosotros la esperanza a fin de gustar los frutos de justicia. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Los frutos apacibles
que se muestran en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora el versículo 3 es muy importante. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Produce paciencia. Versículo 4, y la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo que nosotros podamos usar ese fruto llamado amor para amar la paciencia que también es fruto del Espíritu Santo. Es tan importante la paciencia como lo es el amor, el gozo y la paz, de los cuales ya hemos estado hablando. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así como Cristo tuvo que tener paciencia para enfrentar la cruz, nosotros necesitamos paciencia para aceptar la salvación que Él está obrando en nosotros. Queremos que Cristo venga, pero justamente si Él no ha llegado aún es porque quiere que nosotros pacientemente estemos preparando nuestra vida, preparando nuestro carácter para que pueda permanecer con Él por toda la eternidad. La vida es la única oportunidad que tenemos para prepararnos para el cielo. Y esta oportunidad que estamos teniendo nosotros ahora de estudiar la Biblia, de vivir un día a la vez, es la oportunidad que tenemos de preparar, de formar nuestro carácter para prepararlo al encuentro con Jesucristo. Qué lindo es que podamos no hacerlo solos, sino acompañados de la paciencia para que el resultado sea efectivo. Qué lindo que nosotros podamos tener esta maravillosa experiencia. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, así lo dicen. Nosotros podemos tener esperanza y nosotros podemos tener paciencia, no importa la prueba que venga. Cada vez que vienen pruebas en nuestra vida es para que nosotros crezcamos en la fe, es para que nosotros desarrollemos los talentos y los dones que Dios nos ha dado puestos a la disposición de Él y ejercitados a su favor. Nosotros no podemos decir que somos pacientes si no somos amables. No podemos decir que somos pacientes si no somos considerados con las demás personas. Esto para nosotros debe de ser tomado como un desafío. Nuestra voluntad debe de concordar y estar en armonía con la voluntad divina. Si somos pacientes, nuestra actitud tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. Este es el secreto de la paciencia. Aquí está la fortaleza, que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad divina. Porque si queremos tener paciencia, pero no deseamos someter nuestra voluntad a la voluntad divina, entonces nos vamos a desesperar, porque vamos a ver que los deseos de Dios son diferentes a los nuestros. Que nuestros deseos son diferentes a los de Dios. Por tanto, necesitamos que sea la paciencia, fruto del Espíritu Santo, la que esté obrando en nosotros esa experiencia de crecimiento, de camaradería, de comunión con nuestro Padre Celestial. Puede que haya cosas en nuestra vida que nosotros consideremos como valiosas o importantes, pero esas cosas no serán más que escombros que van a limitar nuestro crecimiento. ¿Estamos dispuestos a deshacernos de ellos? Necesitamos soportar tanto la adversidad como la prosperidad. A veces que pensamos que con la prosperidad tendremos la solución a todos nuestros problemas y no nos damos cuenta que cuando viene la prosperidad es cuando más conocimiento necesitamos para ver de qué manera nosotros vamos a manejarnos en el uso del dinero, en el uso de los recursos, en el uso que vamos a hacer del tiempo, en la experiencia que vamos a dar a nuestra vida. Muchas veces con la prosperidad empezamos a perder todos aquellos valores que nos habían caracterizado.
Hoy necesitamos ser consecuentes con nuestra fe. Cuando viene la prosperidad, recuerde bien, no deben de empezar a faltar aquellas cosas que nos llevaron a ella. No descuidemos nuestra relación personal con Dios. Es allí cuando necesitamos más control. Es decir, mientras más prosperidad, ¿qué necesitamos? Más control, más juicio, más discernimiento para ver la manera en que nosotros vamos a obrar, en que nosotros vamos a actuar. Necesitamos paciencia para poder soportar tanto la adversidad como la prosperidad. ¿Qué será lo que está caracterizando en nuestra vida? ¿La prosperidad o la adversidad? Pues quiero decirte que muchas veces Dios no nos da prosperidad más de la que nos da porque nosotros nos apartaríamos de Él. Por eso es importante que pidamos a Dios que tome control de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestra vida y que nosotros podamos ser consecuentes con las bendiciones que Él nos da. Debemos tener cuidado con el uso que damos a nuestra atención, porque hay veces que estamos atentos a recibir la atención de otras personas, pero no estamos atentos a dar atención a aquellas personas que lo necesitan. Debemos de ser cuidadosos en el uso de la excesiva severidad para con aquellas personas que yerran, para con aquellas personas que se equivocan, para con aquellas personas que pecan. Dios nos llama a revelar la paciencia y el amor de Cristo ante el mal, que es cada vez más alarmante. ¿Cuán pacientes somos con los que se equivocan? Sabemos que la paciencia nos tiene que llevar a nosotros a experimentar un cambio. Según de Timoteo 4:1 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante predicar, pero con paciencia, exhortar con paciencia, porque la paciencia es como el buen tacto que centuplica el pequeño esfuerzo que nosotros podamos realizar. ¿Cuán difícil puede ser esta obra? ¿Sí? El pecador necesita ser mirado con paciencia. El pecador necesita ser tratado con amor cristiano. Existe también el peligro que nosotros seamos tan tolerantes que entonces el pecador piense que no necesita arrepentirse, que no necesita recapacitar en lo malo que ha hecho. Puede que el pecador se sienta indigno del arrepentimiento. Y eso es el otro extremo que nosotros debemos de evitar. Lo malo es malo. El pecado necesita ser llevado a Dios, necesita también ser superado, porque justamente el arrepentimiento es lo que nosotros recibimos de Dios cuando hemos hecho algo malo. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando nosotros pacientemente pedimos la bendición del Espíritu Santo, ahora nosotros nos apartamos de ese pecado que tanto mal nos hace. Y hoy, aunque ser pecador está de moda, nunca será una moda que el cristiano debe de usar. Nosotros no podemos echar en vano la gracia del Señor Jesucristo. Al contrario, necesitamos paciencia para poder vencer cualquier situación que nos lleve a adaptarnos a las cosas que este mundo ve y acepta como normales, pero que sabemos que no agradan a Dios. La falta de paciencia produce pérdida del dominio propio. La falta de paciencia puede ser aquello que nos lleve a nosotros a perder la influencia positiva que tenemos para con nuestro cónyuge, que tenemos para con nuestros hijos, que tenemos para con nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros vecinos. Todos necesitamos dar una influencia positiva a los demás. Cuán importante es la paciencia, ¿verdad? Necesitamos la misericordia y necesitamos la longanimidad, porque estas, acompañadas de la paciencia, muestran las maravillas del carácter de Dios. Es decir, que la gloria del carácter de Dios es manifestada al mundo a través de la misericordia, la longanimidad y la paciencia. Nosotros no podemos decir que somos misericordiosos y longánimes si no somos pacientes.